Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas, charlas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hay un tema que nos toca a todos, que hace a nuestras vidas cotidianas, a nuestras vidas íntimas, a nuestras vidas privadas, y es el tema de los medios de comunicación. Para hablar sobre la influencia de los medios de comunicación en intimidad y privacidad de la gente común, hemos invitado al doctor Marcelo Guardia, que justamente ha hecho su doctorado sobre el tema. Él es doctor en comunicación, derechos a la información y ética, es comunicador de formación básica y actualmente es coordinador regional de investigaciones de la Universidad Católica Boliviana. Mil gracias por estar con nosotros, Marcelo. Muchísimas gracias, Alejandro, un gusto para mí estar en este programa. Marcelo, tu tesis trata justamente sobre esta temática que creo que es fundamental hoy en día, porque creo que no hay persona, al menos en el ámbito urbano, que no esté vinculada a los medios de comunicación y que no esté directo o indirectamente tocada por los medios en su vida privada, íntima, por los medios de comunicación. Después vamos a hacer la diferenciación, probablemente tú la hagas entre ambos conceptos. Pero empecemos por lo general, es decir, ¿cómo tú ves la importancia hoy en día de lo que son los medios de comunicación y qué tipos de medios de comunicación tú crees que son más importantes en las cotidianidades de las personas? Bueno, en realidad este tema de la privacidad e intimidad se trata, es un problema que no es actual solamente, ¿ya? Viene de antes. O sea, la privacidad y la intimidad en realidad son inventos recién de la cultura occidental desde el siglo XVIII. Antes, en el pasado, toda la privacidad e intimidad estaba invadida por las instituciones, por los estados, por los gobiernos, por los príncipes, por los reyes, por las iglesias. Y con el nacimiento de la democracia, se ha generado, digamos, esta cuestión, este concepto de los derechos personales, ¿no? Y entre ellos está justamente el de la vida privada, o sea, el derecho a estar solo, el derecho a no ser invadido, a tener tu espacio familiar, de amigos o íntimo, ¿no? que debe ser respetado por el Estado. Y eso es uno de los pilares de la democracia, o sea, tiene un sentido político también, no es una cuestión solamente personal. El Estado se ha generado, se ha constituido, digamos, en base al respeto de los derechos del individuo y dividiendo claramente lo que es público de lo que es privado. Entonces, desde el siglo XVIII hasta el presente, en la cultura occidental, se ha ido desarrollando este derecho de una manera muy interesante, digamos, ¿no? Porque primero ha aparecido el derecho a la privacidad, más o menos varias décadas después de la Revolución Francesa, y después, recién en el siglo XX, se ha generado el concepto de intimidad, que es diferente. A ver, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es que la privacidad tiene que ver con el ámbito familiar, ¿no? Tu familia, tu casa, tu domicilio, tu hogar, tus amigos, tu ámbito más cerrado, digamos, en el que desarrollas tu vida distinta a la pública y que no necesitas mezclarla, ¿no? Normalmente las personas tienen sus actividades dentro de su familia y no las hacen públicas. La intimidad tiene que ver con algo más personal o de pareja, digamos, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones como pensamientos, ideas, religiosidad, sexualidad, dolor, enfermedad, creencias, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones sobre las cuales las personas tienen el derecho de o expresar si quieren o no expresar. Eso es una decisión que cada uno puede tomar de acuerdo con las condiciones en las que está. Pero sí el Estado debe respetar y hacer respetar. Entonces ahí viene el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación están siempre frente a un desafío de captar audiencias, si se trata de medios audiovisuales, o lectores si se trata de impresos. En ese afán, frecuentemente olvidan que existen estos derechos y los vulneran de manera bastante simple y fácil, ¿no? Porque hablar de la intimidad y la privacidad siempre es curioso, siempre es llamativo. Entonces a los públicos les importa, les interesa ver la vida privada de los otros. Tienen que hacerla destacar porque es lo que la gente va a ver, ¿o no? Claro, claro. Entonces ahí se mezclan una serie de intereses económicos especialmente, ¿no? Y es por eso que se vulneran. Y últimamente pues han aumentado estos sistemas de vulneración porque han aumentado los medios de comunicación, hay mayor disputa por la
por digamos, la publicidad, ¿no? La cantidad de publicidad, digamos, en ciudades como la nuestra no es muy grande, pero hay muchos medios que tienen que disputarla. Entonces, para ganar eso y ganar audiencia, entonces recurren frecuentemente al sensacionalismo. Y el sensacionalismo aborda básicamente dos cosas, uno es sexo y otro es muerte, claro. Dos cosas. Entonces, con esas fórmulas en torno a eso, es muy fácil, por ejemplo, en caso de un accidente, mostrar, por ejemplo, tratar de mostrar qué está pasando, cómo se siente, qué es lo que piensa, etcétera, una víctima. Y eso es una vulneración a los derechos. Ahora, antes de entrar a ver cuáles son los sectores más vulnerables, cuáles son los temas más vulnerados en esto y cómo la legislación boliviana protege el tema, hay una cuestión que a mí me llama, es decir, a ver, tú estás diciendo que el tema de la intimidad y la privacidad es un tema vinculado al Estado moderno, a la democracia, y yo diría sobre todo a la ciudadanía, ¿no? En esta noción liberal de ciudadanía individual, individualizada, ¿no? Entonces es un derecho individual que tenemos frente al Estado y que debe garantizarnos el Estado. Hoy en día hay un medio de comunicación que creo que tú no lo has trabajado directamente, pero obviamente lo conoces y lo estás trabajando, además de lo que has estado haciendo, que es el Internet y los medios de comunicación, redes, etcétera, que son medios de comunicación también, porque por ahí se difunde, Castells decía, es un poderoso instrumento para crear opinión pública, sobre todo. Y ahí yo me pregunto a veces, ¿existe la intimidad, existe la privacidad? Cuando tu vida tú la expones y todo el mundo está abierto a esa exposición, ¿cómo tú ves el tema? Es interesante el tema de las redes porque se trata de medios de comunicación en los que ya no hay un eje, digamos, que dirige o que controla el medio, ¿no? No hay un empresario de medio, no hay un director, son medios, redes, donde las personas también son emisores, o sea, tú entras a Facebook, no hay quien esté controlando la información, tú mismo eres quien emite la información. Entonces, a las redes como Facebook, que ahorita es tal vez el medio más importante en términos de redes, y el más creativo y el más interesante, el más motivante para participar, etcétera, es una ventana, una posibilidad muy abierta de exponer la vida privada y la intimidad. O sea, de hecho, lo que más se ve en las redes es justamente la privacidad y la intimidad, ¿no? Sí. Porque todos ponen sus fotos de eventos, de amigos, de fiestas, de cumpleaños, cosas familiares, las exponen. Entonces están exponiendo su vida y nadie les está obligando. Pero claro, en el derecho en general existe la posibilidad de que si uno quiere exponer su vida puede hacerlo, es también un derecho, ¿no? Pero ahí depende de cada uno, o sea, qué límites tiene, cómo piensa proteger ese ámbito, si tiene noción de lo que está haciendo o no, si sabe incluso que existen esos derechos, porque hay mucha gente que no sabe y se expone demasiado, ¿no? De hecho, las redes están permitiendo la exposición de lo que algunos autores llaman la representación de la subjetividad, porque durante los 2 últimos siglos, los medios de comunicación, el periodismo, etcétera, ha tratado de ser objetivo, ha tratado de ser racional, dirigido por ese concepto de modernidad racional, y el Facebook y estas redes más bien están permitiendo la explosión de esa subjetividad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, a la gente como que le ha empezado a fascinar el hecho de decir, me siento triste, me siento mal, o me duele algo, o sufro por tal motivo, para buscar solidaridad, para buscar respuesta, para sentirse protegido, para sentir que tiene amistades, para sentir que tiene, y además para mostrarse a los demás. O sea, es un ámbito realmente curioso, interesante, en el que la privacidad y la intimidad están siendo expuestos de manera bastante abierta, sin medir las consecuencias, que obviamente que generan, por ejemplo, situaciones de delincuencia, ¿no? Claro. De una cantidad de inseguridad, etcétera, de amenazas por personas que no siempre respetan y están buscando otras cosas. En un anterior programa justamente tratábamos ese tema del ciberacoso, el ciberbullying, Ahora, ahí hay una contradicción que, bueno, no va a ser el tema de ahora porque quiero volver al tema de medio de comunicación, pero para otra conversación te voy a invitar, que es bien interesante porque tú hablas del derecho a la privacidad como un derecho ciudadano, como un derecho democrático, etcétera. Pero también está el derecho a poder, al acceso a las redes, a los medios de comunicación, y ahí hay como que se cruza, ¿no? Es decir, hasta qué punto tengo derecho de intimidad cuando yo misma estoy usando otro tipo de derecho ciudadano, ¿no? Claro. Una cosa es exponerte tú por decisión propia y otra cosa es que te vulneren, claro. Que te vulneren, porque lo que hacen
no solamente los medios, sino también personas, es a veces entrar a tu vida privada, sacar información y exhibirla. Exacto. Entonces esa sí que es una vulneración, ya digamos, directa, de la que tienes que protegerte, ¿no? Porque entre los derechos personales hay pues un derecho importante que es el derecho a la imagen propia. El derecho a la imagen propia es que nadie puede utilizar tu foto o tu imagen o tu dibujo o tu caricatura sin tu autorización. Entonces, si tu imagen está siendo rebotada, por ejemplo en las redes, o si un medio de comunicación utiliza tu foto para decir algo o para demostrar algo, sin haberte pedido autorización, está cometiendo un delito. Entonces, ¿y cómo se regula eso en las redes? ¿Hay forma de regular? No, en las redes no hay. Pues, no. En realidad, las leyes sirven para todos los medios, ¿no? Tú puedes recurrir a las leyes más grandes, ¿no?, del macrosistema jurídico para poder protegerte. Claro, si alguien, digamos, te vulnera a través del Facebook, tú puedes recurrir al Código Penal, al Código y a otro tipo de legislación, porque en Bolivia tenemos una legislación, yo diría, bastante completa. O sea, bastante completa porque se protegen todos estos derechos, los personales, ¿no? Dignidad, honor, imagen propia, privacidad e intimidad. Solamente que se los protege de manera desordenada. Hay muchas leyes digamos, que no coinciden entre sí en su doctrina, inclusive, ¿no?, teórica, y menos en sus artículos, porque los conceptos son diferentes. Con decirte, en el ámbito de la comunicación, que rige en Bolivia una ley de 1925, que es la ley de imprenta. Ya. En 1925 ni siquiera había el concepto de intimidad. Claro. ¿No? Y menos habían medios como las redes, no había ni siquiera medios audiovisuales, lo máximo que había era radio tal vez y cine, ¿no? Pero no eran medios, digamos, demasiado importantes, y su presencia no era demasiado relevante, digamos, como para existir una preocupación. Pero sí, en esa ley se contemplan delitos como injuria, calumnia y difamación, que tienen que ver con la dignidad, tienen que ver con el honor, que son derechos que están vinculados también con esto de la privacidad e intimidad. Es decir, sin embargo... ¿Sigue vigente esta ley de imprenta, vigente, la de 1925? claro. No ha sido tocada, por muchas razones, ¿no? Entonces, tal vez adelantándome a tu última pregunta, creo que es importante actualizar esa ley. Claro que hay demasiados riesgos, porque tú sabes que en estados donde el poder está centralizado, muy concentrado en determinados grupos o personas, la tendencia al autoritarismo es muy fácil, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que pasa y cómo se puede actualizar. Bueno, ese es otro tema. Sin embargo, lo que quería decirte es que existe un marco jurídico que te permite protegerte, ¿no? Y ahí no se dice, por ejemplo, delitos a la privacidad en la radio, en la televisión o en la internet. Simplemente delitos al honor, a la privacidad, etcétera, que pueden ser protegidos. Entonces tienes un marco jurídico suficiente como para poder defender. Para poder aprovechar. Solamente que el problema está en que la gente no sabe. O sea, la gente no sabe que tiene derechos. En términos generales, yo diría que cuando ocurre un accidente o hay una persona enferma, etcétera, el periodista va y le pregunta cosas de la intimidad y la otra cree que lo está haciendo bien y se expone, ¿no? Iremos a ese tema porque un poco es el centro de todo tu análisis también. Es decir, tú has dicho los medios de comunicación son objetivos, yo lo pondría con un signo de interrogación. No he querido decir eso. He querido decir, hay una tendencia de la modernidad a pretender que los medios sean objetivos. A buscar, porque para mí son más laboratorios, claro, que crean realidades que otra cosa. ¿Dónde tú crees que interfieren, en ese tu análisis que tú has hecho, en la investigación que has hecho, dónde somos más vulnerables en cuanto a nuestro derecho de intimidad y privacidad frente a los medios de comunicación? ¿Cuáles son los casos más, digamos, terribles de vulneración que hacen los medios de comunicación de este tipo de...? Uno es a través del periodismo y otra es el periodismo a través de intereses, primero comerciales y segundo políticos. Porque hay casos en los que por intereses políticos se vulnera la privacidad o la intimidad a fin de difamar, a fin de hacer caer a autoridades. Por ejemplo, recuérdate del ministro Abel Mamani, sí, que fue encontrado o fue fotografiado en situaciones muy íntimas con una mujer y sus fotos salieron por los medios de comunicación. Esa es una vulneración y a través de un programa, creo, periodístico. Entonces, sin embargo, ahí la motivación es política, ¿no? Tiene un interés directamente político. Hace unos pocos meses, una autoridad también dijo que otra autoridad estaba con SIDA.
Claro, que fue un... Esa es una vulneración, pero otra vez reitero, es el caso del interés político que tiene un objetivo claro de hacer caer a otra persona. El otro caso es el comercial, cuando por intereses sensacionalistas invades la vida privada de la gente común, ya no de políticos, tal vez de artistas un poco, tal vez también de algunos políticos, pero en general se invade la privacidad porque es una especie de interés general de la población saber, ¿no? O sea, el melodrama es un género que ha existido siempre, ¿no? El drama en general, desde épocas antiguas. Entonces, ¿qué son las novelas? Son historias de vidas privadas, ¿no? Entonces, ese interés, pero ya cuando se trata de personas reales, es diferente. Entonces, hay intereses comerciales y el tratamiento sensacionalista como que ha invadido bastante los medios de comunicación. Ahora, ¿no? Yo diría que hay muy pocos medios de comunicación masivos que no son sensacionalistas, ¿no? Impresos, radiales, audiovisuales, televisivos, de todo. Y el otro sistema de vulneración, pero ya esto es entre comillas, digamos, yo diría más de exposición, es el de los nuevos shows, que bueno, ya no son tan nuevos, reality show y talk show, ¿no? Son dos tipos. En ambos se expone la vida privada. Este es un fenómeno interesante porque el objetivo es lucrar, digamos, pero en base a la exposición de la privacidad e intimidad. Pero ahí la gente se presta, claro, está dispuesta a hacer. Todos saben a qué están yendo, ¿no? Por eso te decía al principio, o sea, cuando una persona quiere exponerse, pues nadie puede decirle que no. Claro. ¿No? Ahora, pero también puede protegerse, puede no hacerlo. Entonces, ¿en Bolivia hay estos reality shows? Ha habido bastantes, pero no tan fuertes, ¿no? Los que más vemos son los que están afuera, como en el talk show, Laura en América y otros, ¿no? Y en el reality show, bueno, casi todos los canales del exterior tienen grandes programas. El primero ha sido El Gran Hermano, que era una serie americana. Los brasileños han hecho grandes reality shows importantes y buenos, ¿no? Bien hechos, quiero decir. En esos medios puede ser que los actores expongan su privacidad e intimidad, pero con intereses. Entonces, nada raro, y eso también se nota un poco más en el talk show, sean escenificaciones, es decir, sean exposiciones falsas, ¿no? Donde la gente sabe que es importante contar cosas extrañas de su intimidad, sabiendo que va a lucrar de alguna forma, ¿no? Entonces hay una especie de negociación. Claro, de expongo más, ¿no? Expongo más cosas, incluso inventándome, sabiendo que eso puede proporcionarme algún tipo de beneficio. Antes de entrar a detalle esto, hay una pregunta. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables, explotados por los medios de comunicación? Los que tienen menos información, las clases sociales más carentes, digamos, de formación, de conocimiento de derechos, ¿no? Las élites se protegen mucho. Claro, porque conocen sus derechos. Entonces, ocurre un accidente, por ejemplo, alguna cosa, y los medios de comunicación van y inmediatamente dicen, no queremos prensa, no queremos prensa. Entonces, sin embargo, hay otras clases sociales que no se dan cuenta de eso, más bien al hablar parece que sintieran que están siendo protegidos, que van a sacar algún beneficio. No tienen idea de eso. Ahora, también hay ciertas leyes que protegen a grupos vulnerables, pero voy a entrar por el otro lado a hacerte la pregunta. Hace un tiempito mostraron un relato de violación de una americana, pero así en extenso, ¿no? Y yo decía, oye, ¿cómo pueden mostrar eso? Es intimidad, es privacidad. Y una de las excusas que salió desde los medios de comunicación es que la gente tiene derecho a estar informado. ¿Cómo la ley, la legislación, combate esta idea de derecho a estar informado? Es que los derechos ciudadanos, como el de la libertad de expresión, derecho a la información, no son derechos universales. Eso quiere decir que no son ilimitados. Su límite es cuando empieza el derecho del otro. Entonces, tú puedes decir cualquier cosa, pero cuando empiezas a vulnerar los derechos del otro, como la intimidad, el honor, la dignidad, todo esto, entonces ahí tiene que haber un límite, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, por eso es que gran parte de la tergiversación de este principio se debe a que las personas que los vulneran, pueden ser periodistas, comunicadores o ciudadanos comunes, lo hacen porque se olvidan, entre comillas, de que tienen que respetar el derecho de los otros, ¿no? En ese caso que estás contando, entonces seguramente si es que la persona no estaba de acuerdo en que se hable de su caso, se ha vulnerado, se ha expuesto. Claro que se trata de un delito, ¿no? Hay quienes sostienen que cuando
cuando la privacidad se convierte en un delito, se vuelve público, se vuelve en un interés público, es decir, un asesinato, un crimen, etcétera, ya se convierte en algo de interés público. Sin embargo, de todas maneras, las personas siempre tienen que tener la conciencia de que es bueno protegerse. Tú ves, por ejemplo, delincuentes o personas sospechosas que han sido detenidas, están cubriendo el rostro, etcétera. Eso es un derecho, ¿no? No tienes por qué exponer. Además que hay en la ley también un principio que se llama, es el principio de, a ver, no me acuerdo ahorita exactamente el nombre, en el que tú tienes que respetar a la persona por más que lo hayas visto en acto delictivo mientras no se compruebe su culpabilidad, ¿no? Entonces, mientras no haya un fallo en su contra que determine que ha habido culpabilidad, esa persona es presunción de inocencia. Ahora, justamente entraremos al tema de la ley, es decir, tú en tu trabajo has demostrado que hay varias leyes, hay varios reglamentos que en realidad protegerían el tema de la privacidad e intimidad. Sí. ¿Cómo se están educando? ¿Cuáles son los principales para que la gente tenga información? Digamos que a mí me pasa algo y yo puedo decir... La constitución política del Estado plurinacional es bastante completa. Prevé todos los principios, muy bien, ¿no? ¿Cuáles son los principales? Dignidad es de los derechos personales, se llaman derechos personales a todos estos, ¿no? El principal es la dignidad, o sea, el derecho a que yo me considere a mí mismo una buena persona y todos se consideren a sí mismos como una persona digna de ser respetada por más de que haya hecho cualquier cosa. Eso quiere decir que hasta un delincuente tiene que ser respetado en su dignidad, ¿no? Por más de que haya sido comprobado que ha sido delincuente, porque ahí existe un principio, un derecho fundamental que es la dignidad. De ese derecho se derivan los otros derechos. Uno es el honor, que tiene que ver con la opinión que tiene la sociedad o el entorno sobre lo que yo hago. Entonces todos tenemos derecho al honor. Entonces cuando tu honor es vulnerado, tienes que reclamar. Cuando se habla mal de ti. ¿Cómo se vulnera el honor? Cuando se te difama, cuando se te calumnia, cuando se te injuria. El otro derecho es el de la imagen propia, ¿no? ¿Está en la Constitución política de esto? El otro derecho es la privacidad, el que te comentaba hace un rato, y el otro el de la intimidad. Entonces todos esos están contemplados. Ahora tú ves Código Penal, Código Civil, ley de imprenta, códigos de ética de los medios de comunicación, códigos de ética de los médicos, códigos de ética de los abogados, etcétera. Todos de alguna forma contemplan el respeto a estos principios, ¿no? De manera tal vez un poco desordenada, no con esa claridad, digamos, pero porque son documentos y son normativas de diferentes épocas hechos con visiones distintas, ¿no? Pero en general sí existe un marco normativo bastante completo. Hay un marco normativo, entonces ¿cuáles son los problemas? ¿Por qué por desinformación la gente no los cumple, ¿no? Y porque hay tergiversaciones, por ejemplo, en caso de los medios, o sea, ¿por qué tú dirás los medios tienen un tratamiento sensacionalista de las noticias y en ese ámbito vulneran los derechos personales? Porque necesitan ganar más dinero, ¿no? Pero no hay un ente que los controle y les diga no hagas esto, o sea, porque tampoco podría haber, o sea, a lo único que apelan los comunicadores y debemos apelar, digamos, es a un principio de autorregulación, porque el periodista tendría que saber por profesión y por ética cuál es el límite de su noticia. Claro. Entonces bajo el paraguas, bajo el escudo, digamos yo, del ejercicio de la libertad de expresión se vulneran los derechos. Entonces eso siempre ha sido así. Por detrás de la protección de la ley de imprenta hay intereses económicos y políticos. Entonces no se toca esa ley hace décadas, ya va a ser un siglo, porque hay intereses. Pero también hay el otro problema, ¿no? Con la excusa de que hay que proteger la intimidad y demás, se puede llegar a controlar los medios de comunicación, como tú muy bien lo has dicho con la ley de imprenta. Entonces, por eso es un tema complejo, porque nadie quisiera que venga una instancia del Estado, de cualquier instancia política o lo que quieras, que diga esto se puede y esto no se puede, porque estarías yendo contra el propio principio. Es como cuando el gobierno actual dice hay que controlar estos medios porque no dicen la verdad. ¿Por qué dice eso? Porque ellos están detectando que lo que dicen los otros medios no coincide con su verdad, pero ¿cuál es la verdad verdadera? Claro. Esa es una discusión. Es la discusión. ¿Qué propones tú? ¿Cuáles son las propuestas a las que has llegado en todo tu trabajo? Uno es, yo creo que sanear esta cuestión de la legislación, que es un tema complicadísimo, ¿no? Pero es una posibilidad. Otro es educar mucho
informar a la gente, a la ciudadanía, de que existen derechos y tienen que saber hacerlo respetar. Y el otro es fortalecer el tema de la autorregulación en los que manejan los medios de comunicación. Pero eso supone otro tipo de periodismo y supone otro tipo de sociedad, ¿no? Porque, claro. ¿por qué se vende tanto el crimen, la morbosidad, etcétera? Es porque la gente, no sé por qué. Claro, es que el problema es muy complejo. Detrás del periodismo y de los medios, o sea, no es que los responsables sean los periodistas o los empresarios de los medios, que también son responsables las fuentes, ¿no? Que son muy importantes, a veces hasta corrompen. Dos, y es importante el público. Claro. El público desde sus carencias, o sea, es muy fácil decir, lo que pasa es que el público es morboso. No, lo que pasa es que el público es carente de información, carente de educación, y además es vulnerable porque hay inseguridad ciudadana. Entonces, hemos hecho estudios, por ejemplo, sobre la prensa sensacionalista aquí en Cochabamba, para saber cuál es la diferencia que tiene o conciben las personas entre la prensa sensacionalista y la prensa formal. Y la gente de los mercados dice que los medios sensacionalistas son los únicos que dicen la verdad, ¿no? Entonces es una perspectiva de relacionarse con los medios de comunicación, porque dice, los medios formales no dicen la verdad, o sea, no están mostrando el accidente de la esquina, la están ocultando, entonces censuran, eso dice. Entonces es una perspectiva diferente, porque lo que está buscando la gente es información, y claro, las personas con menos recursos, con menos nivel de educación, buscan texto fácil, directo, pequeño, con mucha ilustración, ¿no? Claro. Y no pueden, no están, no sé si es la palabra capacitados, pero para leer un texto más largo, más profundo, con temas macrosociales, más importantes. Por eso por ahí puedes explicar, digamos, el tipo de preferencias de tipos de medios de comunicación. Y ahorita también estoy pensando, pero ya se nos ha acabado el tiempo, pero lo voy a dejar para una siguiente conversación. Es decir, también hay una cuestión de formación del periodismo, ¿no? que sería bueno revisar, ¿no? Es decir, periodistas, en otros países para ser periodista tú tienes una formación previa de 5 años y el periodismo es una especialidad. Exacto. Entonces, claro, nosotros desde las academias exigimos que se respete una ley. Existe una ley que dice que para ser periodista hay que ser profesional, pero hay una tendencia teórica también y práctica que dice que todos tienen derecho a ejercer el periodismo sin haber estudiado. De todas maneras, hay otro problema más, porque a veces las escuelas, las universidades forman periodistas con todos esos principios teóricos sabiendo, pero llegas al medio y los medios te exigen hacer sensacionalismo, aunque tengas otro tipo de formación. Es un tema, fascinante, además que tu trabajo es también fascinante, y es un tema que hay que discutirlo mucho más, porque la gente necesita conocer cómo los medios de comunicación están creando realidades e interactuando con la gente. Se nos ha acabado el tiempo, desgraciadamente. Mil gracias por acompañarnos, un gusto para Marcelo, y mil gracias a ustedes por estar con nosotros.